O sea, tú en México vas a la escuela, tus vacaciones de verano son vacaciones de verano, ¿no? No, llegas a la casa aventando la mochila. Te olvidas de la escuela completamente. Y en Japón no, aquí a los chicos les dejan tarea para todo el verano. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yamil y hoy tenemos a una invitada súper mega especial. Ay, Ruti, muchísimas bienvenida. gracias, Yamil. Qué placer estar aquí en tu canal y sobre todo tenerte por acá. No, hombre, a ti, gracias por invitarme a tu casa. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo es ser mamá en Japón. Tú que has vivido 20 años en Japón, Ruti, ¿eres feliz en Japón? Ahorita actualmente te puedo decir que sí. Sí, soy muy feliz en Japón. Creo que estoy en mi etapa más plena viviendo aquí en Japón porque pues ya son 20 años, ¿no? Obviamente he pasado por todas las etapas. Primero la emoción de llegar a Japón, luego el que te vienes las bajadas, el extrañar tu país, todo. Y yo ahorita pues ya después de 20 años estoy muy adaptada y he aprendido a amar Japón. Me gusta y soy muy feliz estando aquí. Sí. Increíble, porque yo veo tu contenido y veo que lo haces con una sonrisa, lo haces tan alegremente y por eso a la gente le gusta mucho tu contenido, porque se motivan. Entonces, primero te voy a hacer la primera pregunta. Tú que tienes 2 hijos en Japón, ¿cómo los educas? ¿Los educas al estilo japonés o al estilo mexicano? Platícanos. Bueno, como vivimos en Japón, ahorita mis hijos, para darles un poquito de contexto a los que no me conocen, a tu audiencia, tengo 2 hijos. Mi hija mayor tiene 19 años y mi hijo menor es varoncito, él va a cumplir 13 años, ¿no? Entonces una ya es universitaria y el otro va apenas en secundaria, ¿no? Por vivir en Japón, obviamente ellos están más adaptados a la cultura japonesa. Sí trato yo de poner mi toque mexicano, pero por ejemplo, en lo que es en la crianza de conforme lo que tienen que hacer en sociedad, es más al estilo japonés. Porque están en Japón, Porque ¿no? estamos en Japón y me costó mucho trabajo también a mí adaptarme como a todo ese sistema, pero también depende de cada hogar, ¿no? O sea, yo lo que sí trato con mis hijos es poner el toque mexicano de que, por ejemplo, en casa sí uno se da abrazos, se da besos, somos muy comunicativos, o sea, esa es la parte mexicana, ¿no? Claro. Y obviamente yo al ser una mamá mexicana, pues la algarabía mexicana nunca falta en este hogar, ¿no? Con tu plática recordé, bueno, me dieron estos flashbacks cuando yo estaba en la escuela, que llegaba a la casa y mi mamá siempre me preguntaba, ¿y cómo te fue? Dame mi beso, siéntate. Y luego me daba un vaso con agua. Vamos a platicar un poco cómo te fue hoy. Sí. Y no sé si eso pasa en una familia común en Japón, pero a mí me gusta mucho que tú hayas traído esa cultura mexicana y se la des a conocer. Y a veces me cuesta porque, por ejemplo, en la cultura japonesa, generalmente los hijos es que llegan de la escuela y les preguntas, ¿y cómo te fue en la escuela? Y siempre contestan, futsu, o sea, normal. Es como que futsu. Y ya, ¿no? Se quedan ahí, ¿no? Y yo como mamá mexicana, sí, hasta mis hijos dicen que soy un poquito intensa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que me crié en México, era como que si yo tenía una amiga, mi mamá conocía a mi amiga, mi mamá conocía dónde vivía mi amiga, conocía a la mamá de mi amiga, ¿sabes? Y yo aquí en Japón siento que eso sí es diferente. Por ejemplo, yo conozco algunos amigos de mi hija de que de repente me platica algo, pero no conozco ni sus papás. Y a veces le pregunto a mi hija, oye, ¿y tu amiga cuántos hermanos tiene? Y ella también, no sé. ¿Cuántos integrantes son de su familia? Ah, no sé. ¿Y su mamá en qué trabaja? Ah, no sé. Y yo, entonces, ¿por qué es tu amiga, no? Creo que pasa también lo contrario, porque con mi esposa japonesa, le pregunté un día, ¿y qué hace tu papá? No sé. ¿Cómo que no sabes qué hace tu papá? ¿Y cuándo cumple años? No sé. Sí. Sí, para nosotros es como que ahí es un choque cultural muy grande, ¿no? O sea, los mexicanos, por ejemplo, o los latinos en general, somos como muy comunicativos y nos gusta hablar demasiado, ¿no? Y los chismes también nos encantan. Sí, claro. incluso no necesitas preguntarte tanto. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, ¿cómo te fue? Y ya te agarras ahí. No, pues sí, fíjate que aquí, que allá. O sea, siento que en eso sí somos como muy latinos, esa esencia, y los japoneses, ¿no? Incluso con mi esposo también, que mi esposo es japonés. Con él también me pasaba mucho que llega del trabajo. ¿Y cómo te fue? Ah, bien. Sí, ¿Bien pero qué? bien qué, ajá. Y tu amigo que, no sé. No sé. O sea, es como... Él fue al trabajo. Él fue a trabajar. Literalmente, ¿verdad? Sí. Wow. Mi hijo, por ejemplo, llega a la noche y me da beso a mí y le da beso a su papá. Anda hermoso. Que es como sí. para un japonés y sobre todo en la edad de mi hijo, que ya empiezan a esa edad todavía. Buen punto. Sí. La edad de la rebeldía en Japón, Sí, ¿no? sí, Hay sí. una palabra en Japón que se llama pues, el hankoki, que es la edad en la que se rebelan, ¿verdad? Sí. Y no es como que la adolescencia, lo que le decimos en México,
México, la pubertad, ¿no? De que el hijo se quiere independizar. No, hay casos bastante fuertes. Sí. Pero tu hijo, no. No. Ha mexicanizado en ese sentido. Yo siento que él se parece mucho a mí. Ajá. Incluso, por ejemplo, mi esposo, que es como de otra generación de japoneses, que era como una disciplina más dura, más estricta, porque obviamente Japón ha como cambiado muchísimo, ¿no? Pero mi esposo, que es de una generación un poquito más estricta, o sea, yo le pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que abrazaste a tu mamá? Nunca. O sea, que nunca la ha abrazado, ¿no? Aquí en Japón, los niños chiquitos dicen mamá, papá, ¿no? ¿Sí? Y madre, padre se dice otosan o casa, ¿no? Un niño chiquito te dice mamá, papá, ¿no? Pero entonces ya llegas a una edad como en cuarto, quinto de primaria que les da esta vergüenza decir mamá, papá, ¿no? Y Ya te dicen otosan o casa, ¿no? Yo aquí tengo prohibido que me digan o casa, ¿no? Me van a decir mamá. Dime mamá y papá. Sí. Wow, qué bonito. Sí, muy curioso. Y mi hijo, como está muy adaptado, no sé, a la mamá y está muy acostumbrado a que le demos abrazos, besos, para él es muy normal. Él incluso vamos a la calle y me abraza, me agarra la mano, o sea, es muy normal para él, ¿no? Wow. Y ahí sí, Híjole. mi esposo siente la diferencia, ¿no? Entre un niño que está criado mitad, o sea, con una mamá extranjera a una mamá japonesa, ¿no? Mira, y me gusta mucho escuchar esto porque pues en algún futuro yo también quiero tener hijos. Quiero que se adapten a la cultura japonesa, a la sociedad, pero quiero que sean amorosos. Eso es lo único que yo Sí. pido, que sean cariñosos. Eso se enseña en casa, sí. Wow. Lo vas a lograr, lo vas a lograr. Toma nota. Te voy a hacer la siguiente pregunta, Ruti, con respecto a la educación. ¿Tú Ok. sientes que es más estricto el sistema de México o el sistema de Japón? Yo siento que sí el japonés, pero más que estricto cambiaría la palabra a disciplinado. Ok. Ok, porque hay mucha gente que tiene como la idea, no sé, incluso se ha divulgado mucho por redes sociales que los pobrecitos niños en Japón, que los tienen como robots, que Preparaditos puro así. estudiar, Ay, sí, ajá, sí. que Es un estereotipo que no, muy ajá, que no los dejan ni hacer ruidos, ni gritar, ni ser niños. Y no, o sea, yo que tengo 2 hijos criados en Japón, los niños son niños. Yo siento Claro, que claro. sí son muy libres, pero sí siento que en el tema de educación escolar, por así decirlo, siento que sí tienen mucho más disciplina. ¿Un ejemplo que puedas darnos? O sea, por ejemplo, en verano. O sea, tú en México vas a la escuela, tus vacaciones de verano son vacaciones de verano, ¿no? No, llegas a la casa aventando la mochila. Te olvidas de la escuela completamente. Y en Japón no. Aquí a los chicos les dejan tarea para todo el verano. Y no es una tarea de 3 días. No. Es tarea como para todo el mes, ¿no? Y aparte de todo, les dan, por ejemplo, hacer un diario. Y ellos mismos les dan ese diario y les ponen un horario, ¿no? A ver, escribe a qué hora te propones levantarte todos los días. ¿De qué hora a qué hora vas a estudiar? ¿De qué hora a qué hora vas a ayudar en algún quehacer en tu casa? Mira. Y aparte, no sé si sabías que aquí en Japón existe el Radio Taiso. Claro, en la mañana. Que son los Platícanos qué ejercicios es. matutinos que hacen los niños y esos son muy comunes en el verano. El Radio Taiso se hace a las 6:30 de la mañana. Entonces imagínate, cuando tú vas a la escuela, si entras a las 8 de la mañana, te levantas a las 8 7 de la mañana. Ah, ¿no? o al 10 para las 8. Ajá. Te levantas y te vas a la escuela, Sí. ¿no? Y en cambio en verano, si tienes que estar a las 6:30 de la mañana haciendo ejercicios, te levantas más temprano que cuando vas a la escuela, ¿no? El propósito del Radio Taiso es una de que hacer ejercicio matutino y otra es para que los niños no pierdan su horario, porque los japoneses dicen, Interesante. ajá, que en las vacaciones de verano, como dejan de ir a la escuela, se duermen tarde, se levantan tarde y ya cuando quieren reincorporarse a la educación o al sistema escolar, ya los niños No tienen el mismo rendimiento. exactamente. Claro. Entonces eso lo hacen para que ellos sigan con su ritmo de tener que acostarse temprano y levantarse temprano. Y las tareas también, ¿no? Y como mi esposo siempre me decía, ¿no? Porque yo como mexicana, obviamente, yo, ay, pobrecitos de mis hijos. Sí, o sea, no. ¿cómo van a hacer tarea en el verano, no? Salgan a jugar, mi hijo. Exactamente. Y mi esposo me decía, a ver, ¿cuántas horas tiene un día, no? ¿Cuántas horas ocupas para dormir? ¿Cuántas horas libres tienen los niños para jugar, no? Y dices tú, wow, o sea, sí. Es verdad. Y de todas esas horas, 1 hora que la dediquen a leer 10 minutos y otros 10 minutos a hacer una actividad de 10, 20 minutos, pero al día, diariamente, eso no es ningún trabajo. Tienes razón. Y entonces eso es disciplina, ¿no?
y que ellos sepan que es bueno para ellos. Exactamente. Porque yo noto que mucha gente en Japón no lo hace porque ya está decidido, sino porque saben que tiene un beneficio en ellos, ¿no? Exactamente. Y ellos saben ese beneficio, no son un robot que simplemente le dijeron qué hacer y se mueve, ¿no? Exactamente. Entonces eso es muy importante. Y ahora que yo lo pienso, digo yo, no, pues tienes razón, porque sí, si un mes te desconectas de tu escuela, ya cuando regresas ya se te olvidó lo que estudiaste en matemáticas, español, que aparte, aunque ellos hablen japonés, ellos estudian japonés como nosotros español en nuestro país, y hay mucho que kanjis, aprender, o sea, memorizar, porque es de memorizar. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo siento que más que estricto es como más disciplinado, ¿no? Tú como Ruti, mamá Ruti, ¿estás a favor de ese sistema? Dos bandos. A veces sí me gusta, pero cuando quiero aplicarlo en mi vida personal, de que, por ejemplo, me quiero ir a México, ¿no? Me voy a llevar a mis hijos. Y es como que mi esposo, pero es que en verano tienen que hacer esto, lo otro. No pueden faltar a la escuela. No. Y yo soy así más relajada mexicana, que dice, no va a pasar nada porque falte un día a la escuela o dos. Y entonces en los japoneses son más así de que, no, es que esto es importante. Claro. Hay que enseñarles disciplina. Si tú les enseñas a todo el tiempo, no es importante, entonces no van a aprender, ¿no? Entonces ahí entra mi parte mexicana que me molesta un poco de que no sean tan flexibles en ese aspecto, ¿no? Pero es muy importante que cada uno ponga su granito de arena, ¿no? Su semillita. Sí. Tú pones la semillita mexicana para que ellos también sepan que eso no es lo normal, que en otra parte del mundo es diferente. Exactamente. Pero al mismo tiempo ellos saben los beneficios que tiene el sistema de ahora. Exactamente. Entonces ahí entra el trabajo de tu marido, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita en casa, por ejemplo, mi esposo antes era así de que no falte nunca a la escuela, ¿no? Es muy mal visto eso, no es disciplina, no les estás enseñando. Pero ahora, por ejemplo, lo vemos desde un aspecto de vista internacional, por así decirlo. Es como decirle, ok, si falta, no sé, 3 días a la escuela, no pasa nada. Pero si viajas a México, por ejemplo, va a aprender muchísimas cosas que no aprende en la escuela, ¿no? O sea, es otro tipo de aprendizaje, pero no es como solo diversión, es que va a aprender otro estilo de vida también, ¿no? Y como que eso también ya en una pareja internacional como que también tienes que ponerlo en la balanza y decir, no, pues ¿sabes qué? Tienes razón, porque aquí en Japón, no sé si da un brote de influenza que cierran las clases una semana, falta el chico una semana y no pasa nada, ¿no? Entonces que lo ocupe para regresar a su país, yo al ser mexicana no le veo ningún en contra, al contrario, es como muy positivo. No es una familia común, ¿no? Exactamente. Claro, es muy diferente cuando es una familia internacional y una familia de la misma nacionalidad. Kobe sí es una ciudad un poquito más internacional. Aquí hay muchos extranjeros asentados aquí en Kobe, pero antiguamente yo vivía en un pueblito, ¿no? Muy pequeñito, muy tradicional, muy japonés. Al no haber extranjeros, sí era más difícil, como tienes que acoplarte a la familia japonesa. Que si ningún niño falta a clases o ninguno se va un mes a su país, porque el tuyo sí, ¿no? Claro, no puede ser la oveja negra de la familia. Claro. Y era más complicado. Y aquí en Kobe, como hay muchas familias así, es como que, lo ven muy normal, hasta los profesores, sí, ningún problema, vayan, ¿sabes? Entonces sí encuentro también diferencias dependiendo en la zona en la que vives también, en Japón, ¿no? Influye mucho. Siguiente pregunta, Ruti. Cuando tú te casaste y tuviste hijos, me imagino que hubieron bastantes choques culturales, especialmente al momento de educar a tus hijos. ¿Cuáles fueron esos puntos que estuvieron ustedes de acuerdo, que dijeron, sí, vamos a hacerlo así? ¿Y cuáles fueron esos que no estuvieron nada de acuerdo y pues hubo ahí un poquito como de choque cultural, ¿no? Como de que no, yo lo quiero hacer de esta manera, no, hay que hacerlo de esta. ¿Qué hubo? Aquí, por ejemplo, el primer punto fue que en Japón los japoneses son de religión budista y nosotros latinos generalmente somos de religión cristiana, católica. El primer punto fue eso en la educación de mis hijos, ponernos de acuerdo en qué religión vas a educar a tus hijos, ¿no? Vas a inculcarle las dos religiones, la sintoísta o budista, que es la que más se usa aquí en Japón, o más al cristianismo. Ese fue el primer punto. O sin también, ¿no? Hay muchas. Exactamente, o sin. Eso también es importante, ¿no? En una pareja cuando se casa. Bueno, eso fue la primera, ¿no? Ponernos de acuerdo en qué tipo de educación se les iba a dar a los niños en el tema religioso. Yo al llegar a Japón, como al principio no hablaba muy bien el idioma, mi esposo me decía, tú no puedes meterte mucho en la educación de los
niños porque vivimos en Japón y aquí el japonés soy yo, ¿no? Y en ese momento, como yo no entendía muchas cosas, yo decía, no, sí, ¿no? Tengo que, Claro. sí, yo no sé realmente, ¿no? A lo mejor aquí es muy diferente, ¿no? Entonces ya con el pasar del tiempo que uno se va acoplando, que ya sabe, mi esposo, como lo comenté, es como de otra generación de japonés, demasiado estricto, muy estricto. Sí, él quería lo mejor para tus hijos, claro. para tus Exactamente, hijos. con el tema escolar, todo, y ahí sí no me pareció. Y eran siempre los choques que teníamos, que yo le decía, o sea, puedes educar, decirles lo mismo, pero es la manera en que se los dices, ¿no? Una cosa es educarlos y eso era lo que siempre discutíamos. O sea, estamos en Japón, podemos educarlos conforme a la crianza japonesa, pero la manera de hablar de los japoneses, no sé si has visto que es como más fuerte. Más fuerte, ¿no? De hecho, mi esposa regaña a su papá y su papá regaña muy fuerte a mi esposa. Sí. Y yo les pregunto, ¿están peleados? No, ¿cómo que no? O sea, se estaban casi gritando y diciendo tal y tal y tal. Sí. No, eso es normal. Sí. Wow. Son muy directos y muy fuertes al hablar. Y incluso, fíjate, es choque cultural para mí también, porque a veces mi esposo me habla golpeado y yo, ay, no me hables mal, no me grites. Y, no te estoy gritando. Y yo, mira, para mí eso... Igualito. Sí, y entonces con mis hijos también me pasaba lo mismo, de que él estaba ahí, ay, la tarea, y yo, no les grité, y él, no, tú no sabes, no te metes, no, a ver, entonces ahí ya él como que también ya como que ha mejorado mucho en ese aspecto, entonces sí, o sea, sí hay muchas cosas que me gustan de la crianza japonesa y estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en la manera en que tienen los japoneses de ser tan directos y tan golpeados a la manera de hablar, eso sí, como que no. Y yo creo que él tal vez piensa lo mismo, ¿no? Sí. O sea, piensa que tal vez los mexicanos criamos a nuestros hijos de una manera muy flexible, de que les queremos dar todo en la boquita y no te preocupes, Sí. hijo, tranquilo. Tal vez ellos lo ven de esa manera y a ellos también les parece raro, ¿no? Porque yo no quiero decir que la manera mexicana es la más normal del mundo, o sea, cada quien pues su cultura, pero cuando hay una cultura diferente, obviamente va a chocar, ¿no? También eso me ha ayudado mucho a reflexionar porque mi esposo también me dice, ok, está bien tu forma de educar a los hijos, yo sé que les quieres hablar de una manera más amorosa, más acá, pero realmente ellos se van a enfrentar al mundo laboral en Japón. En Japón. Viven en Japón y van a convivir con la sociedad japonesa. Si tú los sigues educando de la manera en que tú les hablas y de que siempre hay que hablarles bonito, que siempre hay que hablarles así, cuando entren al mundo laboral y se encuentren con ese tipo de personas, ahí es donde van a chocar. Ajá. Van a explotar, claro. Y sí, te pones a pensar que tienen razón, ¿no? Al final de cuentas, yo soy, sí, una mexicana que está tratando de educar a sus hijos dentro de Japón, poniendo un poquito de lo mío mexicano, pero al final de cuentas vivimos en Japón y hay que adaptarnos más a la sociedad japonesa, ¿no? Claro, pero admiro mucho la posición que tú tienes al intentar comprender a tu esposo, ¿no? Sí. No, que no quieras implementar únicamente tu educación en tu familia. O sea, tú escuchas a tu marido, él te escucha a ti y al final de cuentas, ahora como yo los veo, tienen una familia muy balanceada, Sí. ¿no? Cada quien en su forma de educar. Y yo pues que ahora conozco a tu hija, que es una chica súper educada. Gracias. Pero hablo con ella en japonés y es una japonesa. Pero hablo con ella en español y es una mexicana. Una mexicana, Está sí. súper interesante eso. Sí. Mis hijos han aprendido a adaptarse, fíjate. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, si viene una persona japonesa, son súper japoneses. Y mi hija también es muy japonesa. Pero si vienen mis amigos latinos, ella se puede abrazar, sí. dar el beso, ¿sabes? Y le gusta, o sea, están adaptados a los dos tipos de ambiente. Ella dice que tiene 2 chips. Dice, me cambio mi chip. Ajá, sí. Y eso a mí me gusta Qué mucho bonito. también, sí. Siguiente pregunta. Tú, que has sido mamá en Japón, ¿cuáles son esos métodos o cuál es ese tipo de enseñanzas o tradiciones que tú le recomendarías a una madre mexicana? ¿Crees que hay algún consejo? El hecho de que ellos tengan un diario, pero no diario de que querido diario. Ay, hoy me besé Juanito. con fulanito. No, sino un diario de que qué es lo que más te gustó hoy de hacer en la escuela, ¿no? No es como, ¿cómo te fue en la escuela? Porque lo normal es bien, ¿no? Sino es preguntar, ¿qué es lo que más te gustó hoy hacer en la escuela? Puedes preguntarlo, no nada más en la escuela, sino en tu día, ¿no?
¿Y qué es lo que más te disgustó el día de hoy? ¿Sabes? Como esas pequeñas preguntas, y eso yo creo que sí es muy bueno. Un poquito de lectura al día, 10 minutos aunque sea, y que no seamos tan así de que, ay, es que hoy es sábado y domingo, pobrecito, que no hagan nada. Yo creo que sí es importante eso de la disciplina. Yo les admiro mucho la disciplina que tienen ellos. Claro, ¿no? Y con la plática que tuvimos hoy, lo que yo más aprendí que me llevo a mi casa es lo que me dijiste de que, sí es cierto, ¿cuántas horas tiene un día? Sí. Son 24 horas. ¿Cuántas dormimos? Dormimos 8. Nos quedan 16 horas Sí. en verano. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Exactamente. ¿En qué se me está yendo? Exactamente. Y si decimos, claro, utilizamos una hora al día, ya con eso, contando que tenemos todavía muchos años de vida, vamos a aprender cosas inimaginables, ¿no? Exactamente. Ponte a estudiar otro idioma 1 hora al día, en 20 años vas a ser Sí. fluido. Ojalá todos fuéramos así, ¿no? Pero pues bueno, La realidad supera la ficción. Pero aquí sí, como tienen esa disciplina, yo creo que aquí sí lo llevan un poquito más a cabo. Y te digo, yo como mamá mexicana siempre, ay, pobrecito, ay, déjalo que hoy se levante a las 10 de la mañana, ¿no? Es como que no. Es importante, yo creo que también es importante. Sí, es importante. Y es algo que he aprendido aquí en Japón, y yo creo que sí es algo que a lo mejor en México sí nos falta un poquitito más de disciplina en ese aspecto, que, o sea, sí hay muchas familias que a lo mejor lo hacen, pero no es como que lo normal o lo común, ¿sabes? Claro. Y aquí sí es como lo normal y lo común, y yo siento que eso sí ayudaría mucho en una crianza mexicana. Claro. Te hago una última pregunta, Ruti. ¿Tú crees que hay química entre japoneses y mexicanos? Hablando culturalmente, hablando en relaciones, hablando entre amigos. ¿Tú crees que los mexicanos debemos de aprender más de los japoneses y ellos también de nosotros? Sí. ¿Sí? Sí. Yo lo noté mucho, por eso te lo pregunto. Sí, claro que sí. Imagínate, yo siempre he dicho, si hubiera una mezcla del japonés mexicano fusión. Ahí está arriba, ¿eh? Es bueno, sí, el que se case con mi hija, ay, sí, va a ser muy afortunada. No, de verdad, es como que lo mejor de las dos culturas, sí, porque por ejemplo, yo a los japoneses les he aprendido mucho, ¿no? Que como te comento, que la disciplina, que el orden, la puntualidad, que no es que en México yo sea indisciplinada o que llegara tarde, no, pero aquí se te refuerzan más todavía esos valores, ¿no? Y muchas cosas que ellos tienen muy positivas, que yo he aprendido mucho aquí en Japón, pero también, por ejemplo, mi esposo ha aprendido mucho de mí a eso, de aprender a relajarse, a disfrutar el momento, sobre todo la familia. Es lo que él siempre me dice, lo que más valora, y cuando ellos van a México se sorprenden del valor que le damos a la familia, ¿no? Claro. Y ellos dicen, wow, o sea, porque eso en Japón, la verdad, ese valor queda rezagado, porque primero está el trabajo, los estudios, todo, y la familia queda como rezagada, ¿no? Entonces ellos están aprendiendo a relajarse más, a disfrutar más, que sí, tómatelo todo en serio. Yo siempre le digo a mi esposo, y es algo que decimos mucho los mexicanos, ¿no? Si tú vas a tu trabajo, el jefe está contento, pero si tú un día te pasa algo y dejas de ir, eres reemplazable para alguien de tu trabajo. En cambio, en tu familia no. Y es como que para el japonés es como que... Tienes razón. Wow, o sea, nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? No es que no exista esa cultura, sino que no lo habían pensado. Exactamente. Y llega el mexicano a darles una relegada como de que, órale, la familia también es importante. Sí, y ellos, sí. caray, sí es cierto. Sí, aprender a disfrutar, ¿no? Que sí, o sea, el trabajo es importante. ¿Por qué? Porque con el trabajo vives, sobrevives, mantienes a tu familia, pero también es importante ese momento de relajación, de disfrutar de tus amigos, de las pequeñas cosas, ¿no? Y yo siento que eso mis hijos lo están aprendiendo muy bien. Y también tu marido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. O sea, tenemos lo mejor de dos mundos. Lo que yo no tengo, ellos me lo enseñan, y lo que ellos no tienen, yo con mi algarabía vengo a dárselos también. Increíble, bonito, qué bonito. Eso fue todo por el día de hoy, Ruti. Gracias por invitarme a tu casa aquí en Kobe. Está todo muy bonito. Conocí a tu familia, son una familia increíble. Muchas gracias. Así como los ven en los videos, son 5, 10, 20 veces más lindos. Un último mensaje que te gustaría dejarle a la gente, déjanos tus redes sociales. Pues bueno,
bueno, para un poquito de contexto, yo hago videos en YouTube también mostrando precisamente las diferencias culturales entre la familia mexicana-japonesa, una fusión. Entonces, para los que quieran seguirme, me encuentran ahí como Ruti Family Vlogs, ahí en mi canal de YouTube. Y pues nada, yo sé que mucha gente está muy interesada, que le gusta mucho conocer de la cultura japonesa y espero que si algún día ustedes tienen el deseo, puedan, vengan, conozcan Japón, un país muy interesante, muy bonito y para nosotros los extranjeros misterioso, pero aprendes mucho estando acá. Mucho. Nunca dejas de aprender. ¿Verdad? Claro. Entonces, muchísimas gracias por ver hasta el final del video. El canal de Ruti lo dejamos en el título y en la descripción. Vayan y suscríbanse, denle like. Y si les gustó el video, déjenos un muy bonito comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye. Chao, chao. Matane.